Bueno, bienvenidos a este primer webinar del año. Para empezar, quisiéramos recordarles un poco a los que ya lo conocen y introducirlos a los que no, de cómo funciona la plataforma de CDP. Nosotros somos una plataforma global de reporte corporativo en el que inversionistas y empresas solicitan a empresas y proveedores información en temas de cambio climático, gestión hídrica y gestión forestal a través de la plataforma en línea para evaluar impactos, mejorar desempeños y gestionar tanto emisiones como huella hídrica y temas de trazabilidad en gestión de deforestación. Estas empresas divulgan la información sobre sus impactos, riesgos, oportunidades, estrategias y otros módulos que veremos a continuación. En el mundo son más de 7.000 empresas en 87 países reportando a través de CDP su información ambiental para más de 525 inversionistas y o más de 110 compradores, 110 grandes empresas que monitorean sus cadenas a nivel global. Adicionalmente, tenemos un programa en el que las ciudades también reportan sus datos ambientales a través de la plataforma y tenemos más de 620 ciudades y 120 estados también reportando a través de CDP. En América Latina, para 2018 tuvimos más de 91 empresas que enviaron su respuesta. El 92%, por ejemplo, identificaron por lo menos algún riesgo climático capaz de impactar en sus negocios. El 94% identificaron al menos una oportunidad relacionada a temas climáticos y el 62% ya utilizan análisis de escenarios, que ahorita más adelante vamos a profundizar un poco más sobre este tema, que sea cualitativo o cuantitativo. Esto para el nivel de inversionistas, empresas que son invitadas por los inversionistas a nivel global, y para el programa de cadena de suministro, fueron más de 895 empresas que enviaron su información. Esto para mostrar un poco la importancia y los datos que se pueden recolectar a través de la herramienta. Para entrar en materia, el cuestionario de cambio climático de 2019 es un paquete de respuesta que permite contar con la información. Múltiples actores pueden contar con esta información. Tenemos marcos de referencia relacionados a CDP, entonces muchos de ustedes pueden haber escuchado algunas de estas iniciativas, como la TCFD, los objetivos basados en ciencia, o iniciativas como RECIEN, que son más relacionadas a energías renovables, que vamos a ahondar un poquito más adelante, y los que deseen tener mayor información pueden comunicarse con nosotros, o en el webinar avanzado vamos a tener un poquito más de información acerca de esas iniciativas. Algunos de los módulos que están relacionados con estas iniciativas están referenciados aquí en este listado. Sin embargo, vamos a ir módulo por módulo revisando qué información se debe suministrar en cada uno de los aspectos del cuestionario. En el módulo introductorio es el módulo en el que podemos recopilar la información sobre la empresa y su divulgación. Entonces es una descripción general, qué año vamos a reportar, en qué moneda vamos a reportar los datos financieros, el alcance del reporte, entonces en cuántas plantas, cuántos países, cuántas regiones voy a reportar dentro de mi información, y permite a los usuarios de los datos, tanto a clientes como a inversionistas, comprender mejor las actividades directamente de la compañía, tener un contexto de dónde estoy, quién soy, a qué industria pertenezco. Entonces aquí un poquito es una pregunta abierta para recopilar esa información. En el módulo de gobernanza ya entramos un poquito en materia climática. Es si existe, por ejemplo, una de las preguntas principales es si existe o no supervisión a nivel de junta directiva en temas relacionados con el clima. Entonces, estos son el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar en este módulo, donde vamos a brindar detalles sobre hasta qué nivel en temas de gobernanza o de gobierno en nuestras organizaciones se tocan temas de cambio climático, o qué planes tenemos para implementar esa supervisión a nivel de junta. Si en este momento no lo tenemos, cómo se está manejando o qué estrategia se está desarrollando para que haya una responsabilidad gerencial de estos temas. Y también en este módulo tenemos temas de incentivos. Si en nuestras organizaciones hay algún tipo de incentivo,
para la gestión de temas relacionados con el clima. Para aclarar, en todos los diferentes módulos no es necesario contar con toda la información o con todas las estrategias. Decir que aún no lo tenemos también es una respuesta. De hecho, es una respuesta que nos permite ponernos objetivos corto, mediano y largo plazo, utilizando el cuestionario como una herramienta para construir nuestra estrategia de cambio climático. Entonces, lo más importante es no dejar nada en blanco, pero sí contar, y tenemos muchas de las preguntas con espacios para hacer comentarios de cómo están, por ejemplo, nuestra gobernanza en la organización. A nivel de riesgos y oportunidades, este es uno de los módulos principales. De hecho, los inversionistas y los clientes es uno de los módulos que más revisan y más desean conocer por todo el tema de gestión de ese riesgo y potencialización de esas oportunidades que pueden estar relacionadas con los temas climáticos. Lo importante en este tema de gestión de riesgos es tener horizontes de tiempo y procesos de gestión, contar si tengo objetivos de esa gestión, si tengo procedimientos claros de cómo identifico esos riesgos y cómo los gestiono, si lo integro o no con procesos operacionales de la compañía, con qué frecuencia hago la revisión de estos riesgos, porque los riesgos cambian también en el tiempo. Entonces es muy importante conocer con qué frecuencia los reviso, qué metodologías tengo para esa identificación y esa evaluación de riesgos, cómo los caracterizo o cómo los clasifico en materiales o no materiales para mi organización, para mi sector, o, por ejemplo, riesgos en mi cadena de suministro. Hay diferentes tipos de riesgo, sobre todo en el marco de esta TCFD, en estas recomendaciones que sacó el Financial Stability Board del Banco Mundial, en las cuales dividimos los riesgos en dos: los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos de transición están más relacionados hacia qué tipo de riesgos puedo tener en esa transición hacia una economía baja en carbono. Entonces es muy importante conocer en este módulo en los riesgos físicos, riesgos como inundaciones, sequías, cómo todo este tipo de riesgos impactan mi negocio. Y en los riesgos de transición están todos los riesgos reputacionales, regulatorios, de mercado. Entonces, por ejemplo, un riesgo regulatorio, una nueva norma, una nueva legislación, un riesgo reputacional, algún impacto sobre mi imagen como organización, y por ejemplo un riesgo de mercado puede ser que algún cliente deje de comprar porque yo no estoy gestionando mis riesgos o midiendo mis emisiones. Este tipo de riesgos son los que queremos que se identifiquen en este módulo. Aquí algunos otros ejemplos, algunas preguntas que pueden hacerse durante el proceso de reporte para generar esta información. Adicionalmente, alineado con esta gestión de riesgo, tenemos la estrategia de negocio. Si con nuestra estrategia o el core de nuestro negocio se integran temas relacionados con el clima, y si tenemos análisis de escenarios relacionados para contribuir a la construcción de esta estrategia. El análisis de escenarios se refiere si yo estoy viendo mi compañía en diferentes escenarios climáticos. Es decir, cómo veo mi compañía en un escenario de lograr 1.5 grados, o cómo veo mi compañía en un escenario de tener un planeta a 4 grados. Ese tipo de escenarios son los que queremos que las empresas empiecen a revisar. Es un proceso, no muchas empresas ya lo están haciendo, pero sí tenemos varios ejemplos en los que este nivel de análisis permite una mejor visualización de esos riesgos, una mejor estrategia y nos permite gestionar mucho mejor esos riesgos. Entonces, algunos países tienen esos análisis de escenarios o esos escenarios predeterminados por algunas instituciones técnicas. Por ejemplo, en Colombia, el IDEAM, el Instituto de Clima, generó unos escenarios que son muy pertinentes para el caso colombiano, y las empresas pueden utilizarlo para hacer ese análisis de escenarios. Así, en algunos países tenemos este nivel y en otros las empresas pueden seleccionar o referirse a análisis de escenarios globales como los que nos permite el IPCC o este tipo de instituciones. Y la idea con esta estrategia es generar un plan de transición a tener bajas emisiones de carbono a nivel de nuestra organización, sobre todo en sectores de alto impacto. Para el módulo de metas y desempeño, primeramente queremos hacer una diferenciación entre el concepto de meta y el concepto de objetivo. Siempre que hablamos en el cuestionario de objetivos nos referimos a temas más cualitativos. Entonces, un objetivo de mi organización, desarrollar o descarbonizar
las operaciones o este tipo de ejemplos es un objetivo. Y cuando hablamos de metas, tenemos temas cuantitativos. Entonces es cuando ya me refiero al indicador que me va a permitir alcanzar una meta. Entonces reducir el 20% de mis emisiones o este tipo de indicadores. También podemos tener metas de emisión absolutas y de intensidad, dependiendo de mi organización. Entonces puedo tener metas por producto, entonces el 20% por cada uno de los productos que consumo, o absolutas en manera general como organización. También puedo detallar, y tenemos en este módulo la opción de comentar y de generar detalles sobre las iniciativas que tengo de reducción de emisiones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Recambios tecnológicos o otro tipo de iniciativas para reducir esas emisiones. ¿Y qué métodos utilizamos para impulsar la inversión en actividades de reducción? Entonces, algo así como cómo vendo internamente esas iniciativas de reducción. Entonces, por eso también en la gestión de riesgo y en la gestión de metas preguntamos muchos temas financieros. Sin embargo, es un camino y no siempre a un nivel inicial o intermedio contamos con esta información, pero la idea sí es a través del cuestionario invitarlos a indagar un poco más hacia estas inversiones y a esta gestión de riesgo basada en el impacto financiero que puede tener estos temas relacionados con el clima. Adicionalmente, aquí también podemos detallar si tengo productos bajos en carbono, si alguno de mis productos está certificado como carbono neutro o este tipo de iniciativas. Para el módulo de la metodología de emisiones, es necesario tener una comparación significativa y consistente de las emisiones a lo largo del tiempo. Es decir, en todos los informes ambientales tener una metodología común para lograr reportar y establecer un año base para la contabilidad de las emisiones. Entonces, este año voy a reportar el año, no es necesario, y en el módulo introductorio puedo detallar si el año que quiero reportar va de junio a junio, de abril a abril o de enero a diciembre. Esto lo puedo detallar en el módulo introductorio, y en la metodología de emisiones dar un poquito más de detalle de cómo realicé este procedimiento para tener mi inventario y qué año base y cuáles son esas emisiones del año base, para también en las metas tener ese año base como nivel para monitorear mis metas. También detallar la metodología utilizada para todo el tema de alcance 2, todas las emisiones que tienen que ver con energía, y alcance 1, todas mis emisiones directas. Y si alguna empresa ya va un poquito más adelante y tiene algún tema de alcance 3 o de emisiones indirectas, también lo puede incluir cómo mide estas emisiones a través de la metodología GI o alguna otra metodología. Luego tenemos el módulo de datos. Entonces aquí es donde ponemos los datos como tal de mi inventario. Como ven, el cuestionario de CDP no solo se fija en los datos, digamos, en bruto del inventario de emisiones, sino todo lo que circunda estos datos. Si tengo una estrategia, si tengo gobernanza, si tengo esa gestión de riesgo, porque también entendemos que muchas veces las empresas pueden generar más emisiones, pero también es porque están creciendo. Entonces la idea es alinear esas emisiones o esa gestión de emisiones con gestión de riesgo y estrategia climática. Aquí en los datos de emisiones es donde reporto entonces mi inventario y detallo las fuentes de esas emisiones, de dónde provienen esas emisiones de alcance 1, emisiones directas, de alcance 2, emisiones relacionadas con energía, y si tengo alcance 3. En el módulo 7 tenemos el desglose de esas emisiones. Entonces, aquí vamos un poco más al detalle en si estamos reportando, si yo, por ejemplo, soy una organización que tiene operaciones en diferentes países, desgloso mis emisiones por país, y las opciones para proporcionar esos desgloses, podemos hacerlo por división de negocios, por instalación, por actividad. Hay diferentes formas de reportar estas emisiones. De hecho, todas estas opciones también están en nuestra guía, en donde pueden tener un mejor detalle y ejemplos de cada una de estas opciones. Tenemos un módulo de energía. La energía y el alcance 2, como lo veníamos comentando, se reportan en la información de emisiones, pero tenemos un módulo en el cual vamos un poquito más al detalle del porcentaje de ese gasto operativo total en energía, qué actividades relacionadas con la energía
la organización ha emprendido, si hacemos parte de alguna iniciativa como la que comentábamos al principio de recién, que es una iniciativa en la cual las organizaciones se comprometen a establecer un año. Entonces, por ejemplo, mi organización para 2025 va a ser 100% operada con energías renovables. Este tipo de iniciativas o iniciativas locales, alguna iniciativa que estén trabajando internamente o a nivel de país para contribuir en temas de una transición a energías renovables. También en este módulo contamos con la opción para ingresar los detalles sobre los totales de consumo de energía, combustibles y los factores de emisión para convertir estos datos. También detalles sobre esa generación, qué tan limpia, por ejemplo, es la matriz que utilizo, si tengo algún certificado de energía renovable, algo así como un IREC o algún otro certificado que me permite, cuando en el país mi matriz es, digamos que se mezcla toda la energía y no sé de dónde proviene directamente, tengo formas de certificarlo. Si cuento con alguna de estas certificaciones, en este módulo también lo puedo incluir. En el módulo 9 tengo métricas adicionales. Entonces, aquí es un módulo un poco opcional, sin embargo, es importante no dejar ningún espacio vacío. Aquí los usuarios de los datos de CDP buscan comprender en qué áreas, más allá de las emisiones y del inventario de gases de efecto invernadero, las compañías están tratando de reducir sus impactos ambientales. Entonces, aquí podemos generar un poquito más de contexto de cómo mi organización tiene una estrategia o iniciativas para impactar positivamente el medio ambiente o que reducir sus impactos directos ambientales. ¿Y qué métricas utilizo? Esto tiene mucho que ver también con depende del sector al que pertenezco y esos impactos y esos riesgos que tuve. Ahí también un poquito para diferenciar los conceptos de impacto y riesgo. El impacto ya ocurrió, y el riesgo es ese impacto potencial que puedo tener dentro de mi organización. El módulo 10 es un módulo en el que podemos anexar todas las verificaciones que tengamos como organización, si verificamos nuestro inventario. Tampoco es un módulo obligatorio, de hecho, sobre todo para las empresas que reportan para clientes, no es el módulo principal. Sin embargo, es un módulo que permite ver acciones de liderazgo cuando ya tenemos verificación de nuestros datos por un tercero. En el módulo 11, ya llevamos 2 años con este nuevo módulo, tratamos de precificación del carbono, cómo en cada una de las organizaciones están generando mercados internos de carbono, o si alguno de los países en los que operan ya tienen un mercado de carbono, un precio del carbono, como en el caso de Chile o en el caso colombiano. Entonces es muy importante que en este módulo nos cuenten esos detalles de cómo están viendo el tema regulatorio internamente, si ya tienen o no alguna regulación directa con este tema. Entonces, aquí es muy importante generar estos detalles y si, por ejemplo, qué impuestos hemos pagado o qué temas tributarios tenemos o qué implicaciones nos genera este tema de la precificación del carbono a nuestra organización. Y si, por ejemplo, tengo algún tema de compra de bonos de carbono o alguna de estas iniciativas de reducción que ya pude haber reportado en otro módulo del cuestionario, aquí podemos detallar un poco más acerca de esta metodología de compensación. En el módulo 12 tenemos todo el proceso de vinculación e involucramiento. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos la oportunidad de compartir esos detalles, de comprometer responsables políticos, asociaciones comerciales, organizaciones de investigación, si por ejemplo tengo algún vínculo con una institución universitaria, estoy apoyando alguna iniciativa, de otros socios o de otros actores relacionados para garantizar esa transición a una economía baja en carbono, si hago parte de alguna iniciativa de alguna organización sin ánimo de lucro local. Hay muchas de estas preguntas en los diferentes módulos de CDP que me permite dar detalle de lo que estoy haciendo rodeado de mi estrategia. Entonces aquí es muy importante compartir esa información, tampoco es obligatorio, pero la idea sí es compartir. Si no hago parte de ninguno de estos detalles o no tengo ninguno de estas acciones, lo que puedo hacer es poner que no, pero que estoy indagando, que estoy construyendo capacidades internamente también para empezar a trabajar en estos temas. En el módulo 13 es un poco más relacionado para
Las empresas que tienen alguno de estos insights, que tienen productos agrícolas, empresas de alimentos, bebidas, tabaco, papel, productos forestales, en donde preguntamos un poco más del uso de la tierra, relacionado a este impacto que tienen el cambio del uso del suelo con la gestión de emisiones. Entonces es un poco más hacia los sectores agrícolas, pero también es importante conocer ese impacto y esa gestión de esas prácticas para la adaptación y la adecuación cuando tengo cambios de uso de suelo. Y finalmente, cierro el cuestionario y el CDP solicita que al finalizar el cuestionario podamos enviar el nombre o la firma de la persona responsable de la información. Es importante que esta persona no sea solamente la persona que llena el cuestionario, sino quien en realidad es el responsable de esa información que se subió al sistema. Entonces, si por ejemplo al inicio dije que estos temas se tratan a nivel de junta directiva, es una muy buena práctica que quien firme la información sea una persona, un CFO, un CEO o alguien de la junta directiva. Adicionalmente, para las empresas que son invitadas por clientes, les va a aparecer un módulo, que es el módulo del proveedor o módulo de cadena de suministro. En este módulo no se puntúa, este módulo no tiene puntaje, sin embargo, es muy importante para sus clientes conocer la información relacionada a la relación comercial que tienen con ustedes. Entonces, en este módulo tenemos 3 preguntas principales. Tenemos una pequeña pregunta introductoria. Entonces, un poco más diferente a la introducción general, esta es un poco introducción a esa relación comercial que tengo con el cliente que me está solicitando la información. Luego tengo la pregunta de asignar mis emisiones al cliente, entonces es más o menos una regla de 3 en el que si el 100% de mis emisiones, de mis ventas, el 20% es a mi cliente, puedo asignar esas emisiones. Esto es un poco porque las empresas que hacen parte de este programa están muy interesadas en completar su inventario, su alcance 3 de emisiones, y también porque quieren conocer cuáles son esos desafíos que tienen a nivel de cadena de suministro. Por eso también revisan todo el tema de gestión de riesgo y demás, porque es un riesgo que indirectamente impacta su operación. Adicionalmente, tenemos una pregunta que es algo así como un chat con su cliente, en donde permitimos que compartir oportunidades de colaboración. Si tienen algún proyecto en mente, alguna iniciativa en el que su cliente puede apoyarlos, aquí en este módulo pueden compartir dicha iniciativa. Para darles un ejemplo del método de asignación de emisiones, también se puede por tonelada producida, entonces podemos hacerlo por cantidad de dinero y porcentaje o por tonelada producida. Entonces, sacamos cuántas toneladas de CO2 equivalente tenemos por tonelada producida y acá podemos multiplicarlo por las toneladas vendidas al cliente y contar con el dato para asignar las emisiones directamente. Adicionalmente, en el módulo Supply Chain tenemos una pregunta que solamente clicando y dando a aceptar pueden participar de la iniciativa Action Exchange, no tiene ningún costo para ninguno de los proveedores y esta iniciativa les permite tener una radiografía un poquito más precisa de qué actividades de reducción de emisiones pueden desarrollar, tener un diagnóstico de dónde están esas oportunidades de mejora por uno de nuestros consultores aliados. Entonces los invitamos a dar clic en esta iniciativa y también podemos dar datos a nivel de productos. Si tenemos algún análisis de ciclo de vida o las emisiones totales cubiertas por los productos que vendo a mi cliente. Todas estas preguntas, si no contamos con toda la información, es importante contar el por qué no y para cuándo lo podemos tener. Sobre todo porque para nuestros clientes es importante conocer esta información. Algunos materiales de apoyo que tenemos disponibles para ustedes en la página web de CDP, www.cdp.net. Tenemos la orientación y cuestionarios, entonces ingresamos a la plataforma, podemos cambiar el idioma y en el módulo de orientación y cuestionarios encontramos los diferentes cuestionarios, los podemos descargar, los podemos tener en línea y los podemos exportar tanto a Word como a PDF para observarlos de manera offline y navegar en los diferentes módulos del cuestionario. Adicionalmente, en la misma página
podemos bajar un poco y encontramos tanto la guía de reporte, en donde tenemos los diferentes ejemplos, las diferentes opciones, y módulo a módulo las instrucciones para el llenado del cuestionario, como la metodología de calificación, que también es pública. Uno de los tips de reporte que más recomendamos es tener abierta la metodología de calificación paralelo al cuestionario, porque nos va a permitir llevar, digamos, el monitoreo de qué se quiere ver en cada una de las preguntas. Si necesito reportar 1, 2, 3 riesgos, cómo los reporto, entonces esta metodología me puede dar un camino mucho más específico en cada uno de los módulos. Adicionalmente, dentro de esta metodología, van a encontrar los criterios de puntaje para las empresas que están un poco preocupadas por el tema del puntaje. Igual ninguno de sus clientes considera los puntajes para sacar o vincular un proveedor, sino todos quieren es construir capacidades para avanzar en esta escalera, en la cual tenemos notas desde D-, que es un nivel de transparencia, estoy reportando, no tengo, pero estoy comunicando, y avanzar hacia niveles de conciencia, gestión y liderazgo. Entonces, en esta metodología de calificación van a encontrar dónde y cómo gano los diferentes puntos en los diferentes niveles, y así tener, digamos, no perder puntos por la forma de reporte, sino simplemente cuando necesito y tengo vacíos ya en mi estrategia. Otras herramientas que tenemos disponibles, el cuestionario se puede exportar también a Excel. De hecho, recomendamos, si quieren responderlo de manera offline, reportarlo a Excel, solamente que les recomendamos que cuando esté terminado es cuando lo pueden importar. Si no, va a sobreescribir en algunas preguntas y van a quedar vacías. Entonces es muy importante que si lo van a hacer online, lo hagan todo online, o si lo van a hacer en Excel, lo hagan todo en Excel y después lo suben. En Word solamente nos permite visualizar, y si lo respondemos de manera offline en Word, vamos a tener que copiar y pegar todas las respuestas en el cuestionario online. También este año queda nuevamente activa la opción de copiar del año pasado, entonces si ya respondieron el año pasado el cuestionario, pueden copiar del año pasado y actualizar los módulos que necesiten actualizar. Adicionalmente, en cada pregunta, si le dan clic en la orientación, pueden tener información adicional de la pregunta. ¿Cómo activo los cuestionarios? Cada uno de ustedes debió haber recibido un email de registro. Si no, por favor, escribirnos para reenviarles. Y en el link de inscribirse, debemos ingresar a la plataforma y con el correo registrado, activar nuestro usuario. Ahí nos van a aparecer cuáles de nuestros clientes, o si estoy invitado por inversionistas, a qué programas me debo responder o me están invitando a responder. Y el deadline, que es el 31 de julio. En este correo tenemos bastante información y diferentes links para información directamente del cuestionario. Luego que ingresan a su usuario, van a encontrar los módulos de los cuestionarios a los que son invitados y deben confirmar su participación en el botón morado, por ejemplo, en el caso de cambio climático. Aquí en el link donde dice 2 requerimientos, pueden observar cuáles de sus clientes están solicitando la información y cuántos. Así se ve la plataforma de reporte, en donde tienen un botón de navegación en el cual pueden ir navegando, valga la redundancia, en todo el cuestionario y subiendo la información. Estos son los botones disponibles, entonces tenemos copiar desde el año pasado y también tenemos exportar, someter. La idea es que este clic solo lo hagan al final, cuando ya esté subida toda la información. Es un poco complicado el procedimiento para reabrir los cuestionarios, entonces les recomendamos solo enviar al final, cuando ya tengan subida toda la información. Lo que se puede hacer antes es guardar, entonces vamos guardando, y cuando ya tengamos subida toda la información, ahí sí le damos someter. Al final tenemos el módulo de cadena de suministro, entonces aquí es como se ven las diferentes preguntas que conversamos del módulo de cadena. Y al final es donde podemos enviar la información. Tenemos algunos criterios
que cuando ya van a enviar la información deben llenar, si quieren contestar de manera pública o si quieren contestar de manera no pública. Cuando se contesta de manera no pública, los únicos que tienen acceso a la información son sus clientes o los inversionistas signatarios de CDP. Y lo único que, digamos, nos castiga el contestar de manera no pública es que las empresas que quieren alcanzar notas de A deben contestar de manera pública. También en el siguiente clic es si estoy contestando a inversionistas y o a clientes. Entonces le doy check para los que estoy contestando la información. Y si quiero enviar de una vez la información del módulo de supply chain o si lo quiero enviar después. La recomendación es completar el cuestionario y enviarlo completo en el deadline del 31 de julio. Es muy importante seleccionar el idioma en el que contestamos el cuestionario, porque dependiendo de esto también el sistema envía el reporte a nuestros aliados para toda la metodología de puntaje. Entonces es muy importante seleccionar el idioma y en qué idioma responder depende mucho de los actores con los que ustedes se relacionan. Entonces, si por ejemplo estoy contestando a un cliente, puedo seleccionar el idioma local, pero si por ejemplo contesto para inversionistas, es importante, si mis inversionistas son globales, pues contestar en el idioma en que para todos puede estar disponible la información. Al final, es muy importante aceptar los términos y condiciones, ahí están los links para que revisen estos términos y ahí al dar a aceptar podemos someter la información. Pareció este comentario, pero es muy importante que le demos enviar. Tuvimos varios inconvenientes con empresas el año pasado que subieron toda la información, pero nunca le dieron enviar, entonces nunca llegó la información a tiempo a sus diferentes actores. Entonces es muy importante al final del cuestionario enviar, darle clic a enviar respuesta. Algunos tips, como les comentaba, usar la metodología de puntuación, también la guía, que nos va a permitir conocer estas opciones. Los campos en blanco indican falta de transparencia y nos hacen perder todos los puntos. Entonces es muy importante que así no tenga estrategia o no tenga inventario, explicar el por qué no lo tengo. Siempre poner no lo tengo, estoy construyéndolo, pero nunca dejar ninguna respuesta completamente en blanco. Y dentro del reporte únicamente se pueden anexar documentos externos en temas de verificación, pero en las respuestas no puedo poner links, anexos o vea mi política en la página tal, porque en la metodología de puntaje las personas que realizan esta metodología solamente se hace con la respuesta directamente del cuestionario. A través del uso de la metodología de puntuación y la guía podemos darnos cuenta que el cuestionario tiene muchas preguntas relacionadas. Entonces, si yo respondí algo en el módulo 2, en el módulo 6 tengo que ser coherente con esa respuesta. Entonces, es muy importante esa coherencia y no generar esas inconsistencias. Y la metodología de puntaje y la guía me pueden colaborar para tener esta coherencia. Es muy importante dar explicaciones en muchas de las respuestas, generar detalles con explicaciones lógicas de nuestras decisiones y de las acciones que nuestras organizaciones tienen y generar una respuesta que sea coherente con el contexto, las áreas de la empresa, los productos y servicios que tenemos, las actividades. Por eso que nuestro cuestionario tiene muchos de los módulos con el cuadrito para generar estos detalles. Y muchas también de las preguntas tienen piden un caso de estudio, o mejor un ejemplo, en el cual podamos ver y entender cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, esa iniciativa o esa gestión de riesgo, con un caso o un ejemplo específico de mi sector o de mi industria o de mi empresa. Adicionalmente tenemos en CDP una plataforma educativa que si están interesados pueden ingresar a esta página, es muy fácil, cdpeducation.net, en el cual tenemos disponibles en portugués y en español diferentes temas que son tratados en los cuestionarios. Hay módulos introductorios, los cuestionarios específicamente y algunos temas específicos para algunos sectores en donde pueden ampliar la información y los conocimientos acerca de este tema. Y por último, para recordarles, el plazo es hasta el 31 de julio y no duden en enviar sus respuestas.
Adicionalmente les dejamos este correo electrónico, reportesdpla@cdp.net, en donde pueden resolver sus dudas o si tienen algún problema en la plataforma, si necesitan algún cambio de usuario o algún tema técnico o específico del cuestionario, pueden comunicarse con nosotros a través de este correo electrónico y les daremos soporte en su idioma. Muchas gracias. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono o escribir en el chat también. Hola, habla Ricardo de Guericán Impresores. Para terminar de confirmar si uno comprendió bien. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa gráfica donde imprimimos cartulina. Ahí parte del análisis que tenemos que hacer, por ejemplo, es la emisión de gases que estamos